Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Evangelio de Lucas capítulo 11 versículos 27 y 28. Buen día, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente en este programa compartiendo con cada uno de ustedes palabras para una vida abundante. Bajo los términos de la gracia que nos ha sido dada por Dios nuestro Creador, cada uno de nosotros tenemos grandes posibilidades de acierto frente a las demandas que la vida nos exige para poder realizarnos como personas y como seres humanos que buscan cumplir el propósito eterno al cual hemos sido llamados. Pero intentando cumplir estos objetivos, es bueno reconocer que muchas veces se incurre en errores, se desvía el propósito o sencillamente se pierde la visión espiritual de todo esto, porque la vida no se interpreta desde la realidad objetiva, sino muchas veces desde los vacíos, desde los prejuicios y aún desde la influencia de otros y desde el mismísimo deseo de nuestro corazón, que no siempre tiene una visión objetiva de la realidad. Y dentro de las posibilidades que como seres humanos tenemos de realización y salvación, está la experiencia del encuentro y el acercamiento a nuestro Señor Jesús para conocerle y saber hasta dónde llega nuestra vida en relación con lo que Él ofrece para cada uno de nosotros de parte de Dios el Padre. Entendiendo que cada acercamiento con nuestro Señor Jesucristo debería dejarnos un impacto muy especial y muy grato, como dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Es decir, que ninguno que se relacione con el Señor Jesús seguirá siendo el mismo. Definitivamente, cuando se sucede un encuentro con Él, las cosas cambian y cambian para bien. Pero al abordar el tema del encuentro con Jesús, no siempre se acierta y por el contrario, muchas veces nos diluimos en nuestros propios razonamientos y se toman atajos que no conducen al camino correcto. Porque sucede que la tendencia religiosa es hablar bien de Él, recordar los milagros que Él efectuó, comentar de su obra aquí en la tierra, pero en muchas ocasiones no se pasa de allí, es decir, de decir cosas bonitas, de buenos deseos y que muchas veces se hacen o se expresan con el propósito de bajar la presión de la conciencia, pero nada que comprometa la vida para salvación, es decir, sin acciones concretas de arrepentimiento y conversión sincero. Por lo tanto, esta afirmación de la mujer que habla con Jesús, según dice el texto, aunque muy posiblemente de buena fe, pero es escuchada e interpretada por el maestro no como alabanza, sino como una distorsión o una manera de desviar la atención de necesidades reales o el verdadero sentido de la vida. A decir verdad, conocer la genealogía de Jesús, quiénes fueron sus padres o aspectos de su obra tales como cuántos milagros hizo, no es tan importante, pues al fin y al cabo lo que se espera es que como creyentes podamos desarrollar la capacidad de interpretar bien el momento y las condiciones virtuosas de aquel que dio su vida por salvarnos y seguir su enseñanza, ponerla por obra, guardarla, obedecerla.
En otras palabras, lo que el Señor espera es que cada uno de nosotros lo escuche a Él, reciba su palabra y pueda obedecerle. Es una condición donde el protagonismo no está en conocer las virtudes físicas o intelectuales de la persona, sino en la capacidad de dar cumplimiento a la voluntad de Dios, en aquel a quien el Padre designó para orientar nuestra vida eterna. Y es que nuestro Señor Jesucristo, de Él se han dicho muchas cosas, la mayoría de ellas muy ciertas y muy bonitas. Pero si no prima el compromiso creyente y la obediencia de por medio, de nada sirve cualquier manifestación de alabanza en este sentido. Puede también que haya una práctica religiosa sincera, pero si no hay amor, si no hay perdón y pureza de pensamiento y de espíritu, la religión es vana, como dice la Biblia en la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y hablando de exponerse a la palabra de Dios y la obediencia a la misma, tal como lo afirma el Señor Jesús en la declaración de cuando dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, se recibe palabra de Dios cuando se produce en cada uno de nosotros efectos visibles de cambio real en la manera de pensar y de vivir, como por ejemplo, la Biblia dice, cuando el que hurtaba no hurta más, sino que trabaja, haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O también cuando dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Carta a los Efesios capítulo 4 versículos 28 y 29. Es decir, lo que se puede deducir del texto es que si hay cambio en la forma de pensar y en la manera de actuar, es porque la palabra de Dios está llegando a la vida de la persona. Y esto es precisamente lo que Cristo Jesús expresa en su enseñanza al decir, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora bien, según el libro de Isaías en el capítulo 55, versículos 10 y 11, la acción de recibir palabra de Dios es comparada con un fenómeno natural como lo es el agua o la lluvia que riega la tierra, que da semilla al que siembra y pan al que come, y añade, así también opera mi palabra que sale de mi boca. No vuelve vacía, sino que hace germinar esa semilla en la vida del hombre y el resultado se produce en que la persona resuelve su necesidad. Y puede ser que por momentos la voz de Dios no sea muy clara o hasta imperceptible. Sin embargo, por la revelación dada en este tiempo de la historia y lo que estamos recibiendo, cada vez se hace más y más clara, más real en nuestro medio, y puede decirse que no hay ninguna excusa para no reaccionar ante tanta revelación, ante tanta claridad. Otro gran ejemplo de oír la palabra de Dios y guardarla lo encontramos en Samuel, el personaje bíblico. Se trata de esa voz que a diario escuchaba y que cada vez se fue volviendo más clara para él, según dice el texto en primer libro de Samuel, capítulo 3, al punto que al final ya no fue la voz del hombre, el sacerdote Elí, con quien vivía, sino la voz de Dios, que por cierto tuvo que ser guiado e instruido para que se hiciera realidad en él. Porque en ocasiones sucede que se oye el argumento, mas no se entiende y menos se descubre la esencia del mensaje que se quiere presentar. Sucede lo mismo con el mensaje que
damos o escuchamos cuando podemos o queremos acercarnos a Jesús. Y digamos, cuando las condiciones de acercamiento a Él religiosamente se dan, podemos decir, pero vivencialmente no son muy claras. No hay esa compenetración entre el que da o produce el mensaje y el que lo recibe. Si no es así, la palabra o el mensaje final de lo que se pretende dar no se asimila, no se percibe. Por momentos pareciera, o por lo menos se da la impresión, como si jamás Dios le hubiese hablado al hombre. Y resulta que es todo lo contrario, que ha sido más bien la distracción del hombre y su confusión la que ha impedido ese acercamiento, pues Dios ha sido siempre un comunicador por excelencia. Al igual que como dice el evangelista Mateo en el capítulo 13, acerca de la parábola del sembrador, muchas veces sucede que la mayor parte de la semilla jamás llega a dar fruto, por múltiples razones, ya sea que se dilata entre espinos, se pierde entre pedregales o sencillamente se la lleva el viento, impidiendo de esa manera el contacto real con la tierra abonada y apta para la siembra y así poder recibir el respectivo fruto. Y haciendo el paralelo con lo que puede estar sucediendo en este tiempo, pensemos, cuando dice que la ahogaron los espinos, es porque la influencia de todo el sistema de este mundo es asfixiante y no permite la clara comprensión y asimilación, a menos que la persona esté dispuesta a salirse de ese molde y dar el salto a la conversión y renovación de su pensamiento. Así enseñó el apóstol Pablo cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hablando de distracción y que es fácil desviarse del camino y el objetivo real de la fe cristiana y la recepción de la palabra, hace poco tiempo se expresaba la queja ciudadana por el retiro de un centro de oración en un aeropuerto de este país. Y el reclamo hasta podría parecer sensato. ¿Por qué se llevan este lugar santo de acá, de este establecimiento? Pero lo que de alguna forma se demuestra en ese hecho es que los seres humanos solo tienen tiempo, entre comillas, para la palabra de Dios y la espiritualidad en un momento previo a un viaje o tal vez para pedir a última hora que el avión no se caiga. Pero, ¿qué decir de todo el resto de día en que las personas sencillamente se ausentan de los lugares santos, pues el ritmo que llevan no les permite reconocer siquiera la necesidad de Dios en sus vidas, en sus hogares, en su familia? Por tanto, oír, recibir la palabra de Dios y guardarla se debe convertir para cada uno de nosotros en una necesidad apremiante y continua. Esa es precisamente la importancia de la bienaventuranza, según el Señor. Yo diría también que es un compromiso ineludible e inaplazable, no tanto con Dios o por quedar bien con Él, sino por nosotros mismos, por nuestra propia vida, por nuestra real necesidad espiritual. Porque cada uno de nosotros tenemos una necesidad urgente, la cual quizás no nos atrevemos a reconocer, pero sucede que, tal como decía anteriormente, la cultura de este mundo ha hecho un trabajo de enseñanza equivocada en la que se distrae al hombre en pensamientos y cosas sin sentido de aplicación seria, volviéndolo inconsciente de lo que en verdad es vivir. Definitivamente, si lo de Dios no nos llega y no nos llena, no se puede esperar algo bueno de la actual y las futuras generaciones. Hay mucho descontrol, mucho desorden,
donde el común denominador es la negligencia, donde siempre se juega al menor esfuerzo, descuidando así lo sagrado de la vida, pues todo se banaliza y se confunde con todo, donde no hay diferencia entre lo vil y lo sagrado, como dice la Biblia, entre lo malo y lo bueno no hicieron diferencia. Vale la pena leer el texto que se encuentra precisamente en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, que dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Si esto es así, entonces, ¿qué buenos resultados se pueden esperar de una sociedad cuya espiritualidad y respeto por lo sagrado no se tiene en cuenta? Quiero decir que hoy el Señor Jesucristo está en medio nuestro por su palabra y su espíritu, y su presencia amerita un encuentro con Él. Así que, ¿qué cosa usted podría hacer y decir frente a esta realidad de poder escuchar su palabra, de oír su llamado y ser bienaventurado por creer y obedecer a las razones del Señor? No sabemos cuál fue la reacción de aquella persona y qué respuesta dio frente a las palabras de Jesús. No se sabe bien si entendió o no entendió lo que Jesús le dijo. Lo único cierto es que el mensaje de Jesús en ese momento fue certero y muy acorde a la necesidad, no solo de aquella mujer, sino de la humanidad entera, que requiere compromisos serios de obediencia y responsabilidad con la vida. Es por tanto, estimados amigos y hermanos, la invitación que se nos hace hoy por su palabra a vencer todo formalismo o toda presunción religiosa, y más bien acudir pronto a recibir de Dios su ayuda y dirección oportuna para nuestra salvación. Pidamos a Dios que nos ayude a valorar mucho más a Jesús como Señor y a su palabra como fuente de poder, que sin duda es lo que hace victorioso al ser humano. Oremos. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por la gran bendición que representa para nosotros el hecho de tener a Cristo Jesús como Señor. Sabemos, oh Dios, que tú eres el que nos capacita para cada día encontrarnos y relacionarnos con Él, para seguir sus pasos, su ejemplo, y para que de esa manera podamos reconocer nuestros errores, pedir perdón y ser sanos y liberados para nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que nos ayude a dejar cualquier elemento distractorio, cualquier pensamiento religioso, pero que nos aleje de la salvación. Más bien, Señor, ayúdenos a amar más tu palabra para poder ser redimidos, para poder ser salvos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.